Muy buenas tardes Muy buenos días o muy buenas a noches. todas, a todos Depende de qué y parte del mundo nos estén viendo. efectivamente, bienvenidos a la conferencia que tenemos con todos vosotros, agradeciendo en primer lugar a la Cátedra de Educación en Tecnologías Emergentes, Gamificación e Inteligencia Artificial la invitación para poder presentar esta conferencia y, por supuesto, a la maravillosa y profesional organización del evento, a nuestro querido Eloy, Eloy, muy buenas. amigo y admirado profesional y académico. Bueno, antes de presentarles esta comunicación que a nosotros nos ha motivado muchísimo a hacerla, porque es un tema que nos atañe Y de nos manera apasiona, y ¿no? nos Nos apasiona. apasiona. Efectivamente, quisiera presentarles a mi compañero y amigo que tengo aquí a mi izquierda, que es el profesor David Caldevilla Domínguez, de la Universidad Complutense de Madrid. Eres licenciado y doctor en Ciencias de la Información, es diplomado en Magisterio por la Universidad de Zaragoza, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Información, como he dicho, y bueno, ahora ya está acreditado a la cátedra. Mi primera conferencia después de la acreditación. Es cierto, es verdad, es verdad. Además, bueno, es docente en la Universidad Europea de Madrid, es SERP, en IPAM, en Oporto, Portugal. Tiene un índice H20, que eso me gusta decirlo porque 21 ya que subió. 21, tienes razón, tienes razón. Autor español en trabajos publicados en el área de la comunicación, ponente y conferenciante en diversos cursos y profesor en varios títulos propios, desde Madrid, Walter, Am Thompson, McCann, secretario general de la SEECI, que es la Sociedad Española de Estudios de Comunicación Iberoamericana, secretario general de Historias de los Sistemas Informativos del Grupo ISIN y del Fórum Internacional de la Comunicación y Relaciones Públicas, Fórum 21. Además, es el investigador principal del Grupo Complutense de Investigación Concilium y autor de más de 90 artículos científicos, 6 libros, como por ejemplo Asturias y La Rioja, Una historia común, El sello de Spielberg, Cultura y Relaciones Públicas, el Manual de Relaciones Públicas, las relaciones públicas y su fundamentación y la cara interna de la comunicación empresarial, además de ser director de 7 tesis doctorales, 2 de ellas con mención europea, y es miembro de comités científicos en numerosos congresos, revistas científicas internacionales, ponente en más de 90 congresos internacionales, una firma invitada en diversas publicaciones, tertuliano radiofónico, en fin, es un crack y que tengo la suerte de tenerlo aquí a mi lado y que espero que ustedes disfruten de su verborrea y de su cultura que es digna de admiración. Muchas gracias. Yo también quiero conocer a esa persona, ¿eh? Que conste. Pues ahora voy a presentar yo a mi cómplice, iba a decir, ¿no? Porque realmente para estas cosas, perpetrar estas investigaciones, hace falta siempre cómplices. Se llama Almudena Barrientos Báez, es profesora del Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación, TAC, que es el mismo al que yo pertenezco en la Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Información, y su currículum se resume en que es doctora con mención internacional por la Universidad Camilo José Cela. Ahora mismo desempeña el cargo de ayudante doctor en el departamento que he citado. Tiene másteres, bueno, pues, para citar algunos: máster en dirección de protocolo, producción, organización y diseño de eventos por la Universidad Camilo José Cela; máster en dirección de alojamientos turísticos por la Universidad de Girona; tiene el grado de turismo por la Universidad de La Laguna y el título de magisterio por la Universidad de Valencia. Además, fue director del máster habilitante del antiguo CAP de formación del profesorado de la Universidad Europea de Madrid. La labor investigadora siempre se ha centrado en temas de turismo, de género, neurocomunicación y uso de redes sociales. Las TIC famosas también son, porque todo está imbricado en su centro de atención investigadora. Forma parte de muchos proyectos investigadores, entre ellos el proyecto de medios audiovisuales públicos ante el ecosistema de las plataformas, modelos de gestión y evaluación del valor público de referencia para España. También forma parte del grupo de investigación de la Cátedra de Radio y Televisión Española de la Universidad de Santiago de Compostela sobre medios de servicio público en Europa. Forma parte del proyecto de innovación 22-23 Docencia, con el número 242 de la Universidad Complutense. También forma parte de la Cátedra de Educación en Tecnologías Emergentes, Gamificación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pablo de Olavide, en la que estamos virtualmente, pero estamos con nuestro amigo Eloy López Meneses. Forma parte del proyecto de varios artículos 83, entre ellos 2, precisamente del Grupo Concilium,
de Investigación Complutense, el Grupo de Investigación Validado Complutense Concilium, del que forma parte y del que yo soy IP. Y creo que hasta aquí puedo leer, porque si sigo leyendo no podemos hablar de nada más. O sea que, pero vamos, que hay, vamos, hay páginas y páginas. Bueno, gracias, David. Ahora, con tu permiso y con el permiso de todos ustedes, pues vamos a comenzar a hablar de este tema que creemos que es fundamental en todos los niveles educativos, pero especialmente en la educación superior, y tocando el tema que es la neurocomunicación y las TIC, por supuesto. Vamos a hablar de lo que es el problema en sí, lo que nos une a este congreso, el impacto de las TIC, las competencias, la formación del profesorado, que es donde más nos detendremos por la importancia que tiene. Es nuclear, en esta investigación es nuclear las necesidades, cubrir las necesidades a partir de la investigación que tiene el profesorado actual. Efectivamente, la inteligencia emocional, y haremos una pequeña reflexión al final. Ya sabéis que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto un cambio de paradigma total en todos los sectores económicos y a nivel global en el mundo, ¿no? Pero, cómo no, en la propia gobernanza universitaria, que a su vez propicia de una manera positiva la oportunidad para contrastar las percepciones de profesores y de discentes sobre la propia universidad. No hace falta decir que, desafortunadamente, pues la COVID nos ha traído cosas que no queremos recordar, que todavía colea el daño que ha hecho. Pero también tenemos que dar esa importancia al tema positivo que ha podido conllevar, que es que la brecha digital pues se haya hecho un poquito más pequeña, que la alfabetización digital haya aumentado y que haya sido más sencillo el poder estar todos más en contacto con todo el mundo de la digitalización, las TIC, ¿no? Este es el planteamiento principal, y a partir de aquí, pues saber que tener claro que los estudiantes que pertenecen a la generación millennial tienden a un modo de adquisición de información más individual y digitalmente mediada, lo que supone una creciente personalización del mensaje. Hace pocos días leíamos un artículo que, pues que está demostrado que los pequeños tienden a ver ahora, pues en el laptop, en el smartphone, en la televisión, pues los contenidos solos, sin estar acompañados, ¿no? Eso es un poco, no sé, creo que invita a la reflexión, ¿no? No sé si podéis ponernos cositas por... A nosotros nos educó la televisión, nuestra generación, pero la televisión era pública, se veía, había un canal, luego hubo dos. La veíamos con amigos. La veíamos con amigos, o aunque lo veías tú solo, la programación la conocían los padres, pues ahora dan un programa infantil, ahora dan un programa de mayor, bueno, se veía. Hoy en día la pluralidad de contenidos es tan brutal que se cuela pues, cualquier cosa, y el control parental tiene sus límites también. Este GIF que estáis viendo aquí, pues el pequeño tan chiquito está, es un chiste, pero está, dice, ¿puedo pedir una cita? ¿Puedo concertar una cita? Con lo pequeñito que es, ¿no? Dice, el impacto ejercido por las TIC en el mundo actual también ha incidido en el modelo de formación impartida en los centros universitarios. Se han desarrollado y valorado especialmente las competencias para utilizar y analizar las TIC en distintos ámbitos, lo que ha conllevado que estas competencias hayan sido fomentadas indefectiblemente en el alumnado. Además, este impacto es difícil de controlar debido a la rauda velocidad que las caracteriza, aunque destacamos que la digitalización y las plataformas en línea facilitan de manera eficaz y económica el aprendizaje y el divertimento, así como el ejercicio de fórmulas neurocomunicativas de persuasión. Es importante destacar que que tenemos que comunicarnos de una manera persuasiva. No se trata de presionar al usuario, a los consumidores, a un cliente, a un alumno. Se trata de persuadirle con la verdad. Y esto es algo que nosotros nos marcamos e intentamos que sea así cada día. Sí, con respecto al código ético, realmente. Decían los escolásticos que para decir bien hay que decir verdad. Y eso hoy en día, lamentablemente, se dice muchas cosas y muy bien, pero no todas son verdad. Es completamente cierto, David.
Y bueno, pues es esto, ¿no? El diferenciar la ética de la deontología y de implementarla cada día en nuestros quehaceres diarios, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, en el trabajo que estamos, no lo olvidemos de cara a... Somos un pequeño ejemplo, ¿no? O sea, chiquitito para nuestros alumnos y el comportamiento, pues, se refleja al final en la conducta de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues las competencias, la formación del alumno debe estar fundamentada en la propia naturaleza del sector en el que se formen y ha de ajustarse principalmente a las demandas del mercado laboral, del nicho de mercado en el que ellos se quieran dirigir. Por eso existe una necesidad de desarrollar en el alumno competencias con una alta orientación de servicio al cliente. Por ejemplo, si estamos hablando de la industria turística o si, por ejemplo, trabajamos en una agencia de publicidad, el saber volcarnos, el tener la capacidad de segmentar a nuestro público objetivo, a nuestro target, y de producir cada vez más productos eh, a la demanda, no a la oferta, como se hacía hace apenas una década, que se preparaban productos o servicios a tutiplén para todos, para todas, y ahora pues nos estamos dando cuenta de que realmente es la demanda la que manda y nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos a la misma para poder crear ese engagement, esa fidelización que es tan necesaria, ¿no? Bueno, pues eh, las propias técnicas comunicativas socioemocionales basadas en estudios de neurocomunicación que faciliten la interacción entre los agentes implicados se hace fundamental. De ahí que creamos que es necesaria la transversalidad de la docencia de las técnicas de neurocomunicación en prácticamente todos los grados universitarios. Esto es una cosa por la que abogamos y que creemos que es importante, al igual que, por supuesto, la formación del profesorado y su reciclaje, que no se trata solamente de esa formación inicial que tienen en la universidad, en el grado, sino que se vaya mejorando, se vaya aumentando en calidad para poder ofrecer a las nuevas generaciones lo mejor de uno mismo. ¿Qué quieres decir de este GIF? Que realmente como se aprende es con la práctica dar cera, ¿se acuerdan ustedes? Pulir cera, ¿no? Pues realmente lo que hay que hacer es a los viejos contenidos, que hay contenidos que son eternos. Yo doy una asignatura que es de fundamentación de las relaciones públicas. La teoría de la opinión pública ya existe, ¿no? Que se puede matizar, mediatizar, por supuesto, pero ya existe de base. O la de la espiral de silencio de Noel Newman, o las fases del duelo de Breiman. O sea, eso está creado. ¿Qué pasa? Que hay que actualizarlo. Y ese reciclaje se basa en algo que ya existía, la propia palabra. Cuando reciclamos, cogemos algo que existe y lo devolvemos otra vez a la realidad de la utilización, la usabilidad. La volvemos a la vida con una botella al reciclarla, pero la volvemos con una base que ya existía. Y eso es lo importante, que fundamentamos bien la base, una base sólida, y de ahí vayamos con las nuevas herramientas, que son impresionantes. Las posibilidades que todavía no hemos, creo que, llegado ni a alcanzar a imaginar cuando llegue su punto más cercano al final de sus posibilidades. Creo que esa es la parte importante, saber unir esa modernidad, esa forma, con ese fondo que es la base de todo, porque al final todos citamos a Aristóteles. Es verdad, es verdad. Aquí, Nuestro bueno, amigo pues Nixon. el amigo Nixon, No soy un chorizo. no soy un estafador. Bueno, chorizo un estafador. Bueno, pero sí. La nueva política educativa universitaria ha de adecuarse a las necesidades del nuevo alumno consumidor. Bueno, ahora hay que decir prosumidor. Como somos capaces de vender, de comprar en una misma plataforma, por ejemplo, pues tenemos que Sí, darle producimos y consumimos exactamente. información, eso es básico. Hoy en día entender que la función del lector-escritor es la que impera. Ya que muchas veces debido a la rapidez de la evolución tecnológica y la globalización de la misma, pues también nos debe obligar y además motivar y nos aporta herramientas para motivarnos, para decir, bueno, vamos a mejorar sin engañar, sin tomar el pelo a nadie, sin hacer perder el tiempo, no robemos el tiempo. Hay que prever el indeseado arrumbamiento de la enseñanza basada en valores. Es fundamental. Se ha arrinconado demasiado. Últimamente decimos que se ha arrumbado porque realmente se ha arrinconado. No digo que se haya escondido, porque tampoco se ha escondido, se ha ocultado,
pero sí se le ha dado una capacidad marginal de influencia en nuestra formación. De ahí que digan que estamos en una profunda crisis de valores, ya no es una crisis económica, una crisis por la pandemia, una crisis política, es de valores, ¿no? Entonces, el permitir que, pues, que ciertas figuras políticas puedan incluso engañar a la sociedad, no sé, como que, no sé, es surrealista. Y que esa función, estamos en la primera vez de la historia, estamos ante una situación totalmente primigenia en la que hay una comunicación igualitaria y bidireccional. Igualitaria porque se puede hablar en el mismo plano y bidireccional, fluye en los dos sentidos. Y tal es así que ya se puede hablar de nodal, ya no bidireccional, dos direcciones, ¿no? Dos sentidos en la misma dirección, ¿no? Una carretera con dos sentidos, ¿no? Estamos hablando nodal, incluso hablaría casi hasta de una tercera dimensión, ¿no? No solo en un plano, sino hablando de planos distintos interrelacionados. Pues sí. Y bueno, también, por un lado, tenemos que tener en cuenta las ideas y la motivación, y eso nos lleva a ser mejores porque la política universitaria debe dirigir sus esfuerzos y propuestas inicialmente al área de formación de profesorado para que éste sea capaz de instruir mediante el ejemplo, mediante el uso adecuado y el aprovechamiento máximo de todas las posibilidades que se nos brindan en el día a día, con herramientas didácticas, estilos de aprendizaje fabulosos que antes no estaban. Tenemos la fortuna de contar con ellos. Y por supuesto, de implementar en todo esto, en todo este mare magnum de nuevos conocimientos, la inteligencia emocional, que es fundamental. Mi tesis doctoral se basó en ella y cada día no sé si es porque estoy madurando, pero me doy cuenta de que es fundamental. Y no existe ya un área de conocimiento en el que no se dé importancia a las emociones. Todo aquello que no emociona te aburre, no te llama la atención, no te fideliza, no te engancha. ¿Cómo vamos a intentar involucrar al alumnado en nuestras asignaturas si no somos capaces de emocionarles? De ahí que tengamos pues bueno, que saber amoldarnos, adaptarnos a sus necesidades, a sus expectativas y a estos tiempos que estamos viviendo, que suponen un cambio que tenemos que aceptar y que además tenemos que subirnos en ese tren y decir, vamos todos hacia una misma dirección. Si fuéramos en una barquita, vamos todos a remar hacia la misma dirección, aportando cada uno lo mejor de sí mismo, que son las soft skills, ¿no? Las competencias blandas y entre ellas la inteligencia emocional, que por supuesto se puede lo permea todo. Lo permea todo y se puede uno formar, se puede uno, igual que uno puede desarrollar habilidades como la paciencia. La paciencia, la inteligencia abstracta está muy bien estudiada, ¿no? O sea, tenemos que verlo, por ejemplo, la emocional ahora se empieza a hablar bastante más de ella, eso también es cierto, pero hay otro tipo de inteligencia, se contaban hasta 7, en las que pues hasta la propia expresión personal, ¿no? Hasta la propia capacidad, la inteligencia física de movimiento, ¿no? Pues eso es lo que ahora mismo supone la base de la nueva docencia, ¿no? El no hablar solo de la inteligencia abstracta, que por supuesto es necesaria, sino hablar de todas las demás. Y que además lo permean todo. La inteligencia emocional hace muchísimo en la formación de la persona. De hecho, hay que formar al formador. Lo que abogamos en este estudio es precisamente a eso, a que los propios docentes primero se autoformen en el sentido de que tengan, porque hay que motivarlos para que tengan ese plus, ese añadido de mejora, de querer ser más, de aspirar, lo que llamaría Adler cuando se hablaba del psicoanálisis, de la propia persona, que se puede aplicar también a países, ¿no? Lo que se llama, o lo que él consideraba el afán de superación, ¿no? Ese afán de superación, de mejora. Hay países que lo tienen, hay personas que lo tienen, y lo que se trata es de motivar para que todo el mundo lo tenga, porque acabará siendo un resultado, el final, que se obtenga, muchísimo, muchísimo más valioso que el que se podría obtener simplemente de la tradicional acumulación de gestos,
de aptitudes, aptitudes, de acuerdo, puede traer cada uno de casa, pero la actitud, el talante es propio, ¿no? Y todo ese final que podríamos hacer de la manera antigua, la arcaica, digamos, no tiene nada que ver con lo que podemos conseguir, ese punto final, en nuestra formación si nos involucramos. En el ámbito de la educación superior, y no decimos espacio de educación superior europeo por hablarlo a nivel mundial, sabemos que hay muchos hermanos de Hispanoamérica que nos están oyendo, el idioma una mucho, el mar nos separa, pero el idioma nos aúna, que en ese ámbito de educación superior común a todos tiene que demostrar una nueva misión y visión en ese aspecto, profundizar. Y a partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Pues empatizar. Empatía creo que es la palabra, la abracadabra, ¿no?, de este nuevo siglo, el poder entrar, digamos, con la mente abierta a la realidad de otros, una conciencia ética, por supuesto, porque nos dé un impulso en nuestras relaciones con los demás. Es así, y yo creo que seguirá siendo así durante muchos años, porque esa forma de amplitud de vistas, de mejora de nuestra visión del mundo, de nuestra actitud y aptitud ante los contenidos y ante los demás, nos va a permitir que desarrollemos una capacidad amplia interior. Estaba hablando del exterior y ahora paso al interior, porque seremos capaces de expresarnos mejor, sabiendo cómo se expresan los demás, qué nos quieren decir, mejorando pues, capacidades como la paciencia, algo que es costoso y lento, pero que se va consiguiendo, muy costoso y muy lento incluso en algunos casos, pero esa empatía, como decía antes, que es la abracadabra, es lo que nos va a permitir... Eso lo ha dicho por mí, porque dice que no tengo mucha paciencia, pero sí la tengo. Quien se da por aludido, yo no digo nada. Entonces, es verdad que esa empatía, como decía, que es la abracadabra, nos va a ayudar a superar esa fórmula de urbanidad, que es como se llamaba antiguamente, tener cortesía, educación básica, y una cierta simpatía. Simpatía quiere decir sin, en griego es con, pazos, el alma, o sea, vibrar con el mismo alma, ¿no? Ahora ya hablamos de empatía, empatiza. Aquí tenemos una imagen de la vida de Brian, de cómo se gestiona la inteligencia emocional, porque es curioso, si no han visto la película no se la voy a destripar, no se preocupen, pero esta secuencia es muy buena porque trata de hacerle reír para matarlo. Es irónico, lo trata de hacer reír porque dijo que quien se riera del nombre de un amigo suyo, pues acabaría crucificado. Entonces, él, que es el pretor romano, está haciendo reír, o está intentando hacer reír a alguien de su guardia pretoriana, bueno, pretoriana del César, en este caso guardia personal, de su servicio escolta, para entenderlo, para poder matar. Bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo contener o desarrollar emociones? Hay emociones que es mejor contenerlas, la ira, etcétera. Aunque la ira nos permite vivir porque es un mecanismo de defensa, lo que pasa es que ataca a otros y claro, cuando son dos mecanismos de defensa, pues a lo mejor no se acaba bien. Entonces es mejor controlar la ira, que es verdad, repito, es necesaria en ciertas situaciones porque nos mantiene vivos. Y como diría aquí doña Almudena Barrientos Baez, porque cuando se la cita hay que llamarla de usted, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de controlar y gestionar, controlar, matizo de controlar, lo subrayo porque tiene mucho mérito usar esta palabra, y gestionar positivamente las emociones propias y ajenas en un escenario cualquiera donde se producen experiencias y cambios como parte del proceso de aprendizaje personal. Y aquí sí subrayo yo lo de aprendizaje personal porque es muy importante que hagamos una introspección para luego sacar fuera ese tipo de valores o de nuevos aprendizajes, de contenidos o de talentos que podamos ir adquiriendo. Decían los chinos que hasta la marcha más larga, digo yo que ahí coge lo de la larga marcha Mao Zedong, ¿no? Hasta la marcha más larga fue iniciada con un simple paso. La frase es de Confucio, ¿eh? Fue un remedo de Confucio, vamos a ser sinceros, pero queda muy bonito, ¿no? Pues los chinos dicen eso, que hasta la marcha más larga se inicia con un simple paso. Por eso hay que empezar a caminar, a dar esos pasos, a subir esos escalones, porque realmente es un camino hacia arriba. Es una cuesta, es empinada, a veces escalones muy grandes, pero es una cuesta facilitada por esos escalones de avances pequeños, constantes, que nos dan también una visión mucho más holgada del mundo, porque lo estamos mirando si nos giramos hacia abajo, lo vemos en su totalidad, ¿no? ¿Cómo conseguirlo? Por la forma más directa para cambiar este sistema educativo europeo al que aludía, porque hay que cambiarlo, eso es algo que es inevitable, no podemos luchar en contra del tiempo. Hay un dicho muy bueno que es, podemos parar un reloj pero no detener el tiempo, y eso es cierto, ¿no? Entonces necesitamos crear un caldo de cultivo, una masa crítica social en el mundo de la docencia que nos lleve a crear unos nuevos contenidos transversales basados en las competencias sociales, ¿no?
esos contenidos transversales van a permear, van a impregnar todo nuestro sistema educativo, desde el básico hasta el superior, que es el que más nos afecta. A partir de ahí, pues estamos totalmente de acuerdo con Janeiro, cuando dice que las universidades tendrían que ser conocidas por sus habilidades y capacidades para formar profesionales y realizar investigación científica. Está claro, el profesional has formado un alumno que va a ser al mercado laboral, y el investigador porque la universidad se retroalimenta de su propia gente, es lógico, ¿no? Se forma y luego avanza en el mundo de la innovación y la investigación. Se dijo, y no digo quién porque está claro ahí que fue doña Almudena de Barrientos Ibáez en el año 2020, y en el casi ya lejano iba a decir el 2020, que la universidad es la institución pública o privada de formación superior formada por diferentes elementos que se interrelacionan entre sí en torno a un sistema abierto, dinámico y con capacidad de comunicación y de adaptación a los cambios que se suceden en la sociedad. Y remarco los cambios que se suceden, que son absolutamente inevitables. Por tanto, la formación profesional podría volverse como un concepto sin fin, como una especie de espiral. Espiral no porque caigan las cosas hacia abajo, son simplemente como un nudo de Moebius. Han visto ustedes la cinta de Moebius, ¿no? Ese 8 invertido que parece un infinito al que podemos unir de vez en cuando un cuadradito. Y realmente vemos que siempre volvemos al mismo punto. Pero hemos pasado por todos. Una cinta de Moebius es muy simple. Si cogiéramos un papel y hacemos con él una cinta, simplemente pues, hacemos esto. O sea, lo convertimos en una espiral, ¿no? Pues, si en vez de unirlo por este borde, lo invertimos y unimos borde A con borde B, nos damos cuenta que pasando un lapicero vamos por las dos caras. Es decir, la hemos recorrido entera. De otra manera, solo hemos recorrido la parte interior o la exterior. Bueno, pues la formación es eso, es un nudo de Moebius, una cinta, perdón, de Moebius, una especie, si dijéramos, de una cinta sin fin o con una especie de espiral que no acaba nunca, en la que axiomáticamente, es decir, lo tomamos como verdad absoluta y que no necesitamos comprobación, la sociedad cambia constantemente. Por lo tanto, esa evolución, al ser imparable, conlleva que sus necesidades lo son absolutamente inapelables, son absolutas. Siempre vamos a estar en el cambio. La única verdad absoluta es el cambio, la entropía que llaman los físicos, ¿no? El cambio, el desgaste de las cosas por su evolución natural. Y eso no sabemos si es que la sociedad ha cambiado y cambia por eso sus necesidades, o que las necesidades sociales cambian y por eso tiene que cambiar la sociedad. El huevo y la gallina, podríamos discutir mucho esto, pero realmente lo que nos afecta en esta dicotomía es que la gobernanza de la universidad tiene que ser consciente, no puede olvidar que el cambio educativo va a ser siempre lento. Somos como elefantes, movemos la pata y cuando la movemos se mueve para lo bueno y para lo malo, pero somos lentos. Solo la pasividad y la inmovilidad son imposibles, y eso también lo dice Almudena Barrientos Báez en un artículo que coescribimos en el año 19 y que hoy en día pues creo que tiene una vigencia absoluta y le quedan muchos años de vigencia, porque la universidad realmente lleva 6 siglos con nosotros, pero si nos vamos a los estudios clásicos podemos hablar que la universidad, digo clásicos, de los niños, de los pedagogos, eran griegos, ya en Grecia a los niños los iban a la escuela, ¿no? Se puede entender como universidad cuando ya era la academia o el liceo o el gimnasio, ¿no? Bueno, pues esa transversalidad de las TIC es lo que nos permite hablar de todo a la vez, de poder hablar de cualquier campo y de cualquier formulación del saber. Estamos hablando, las TIC por supuesto es un vehículo. Desde hace años se baraja la posibilidad de equipar a cada alumno con un ordenador. Eso es una realidad política que muchos partidos quisieron hacer bandera de ella, como un banderín de enganche para sus votantes. Yo os voy a dar ordenadores a todos. Realmente, hoy en día la sociedad se ha adelantado, no ha esperado. En algunos sitios ya es una realidad que se da ordenadores a los niños, eso es cierto. Pero prácticamente todos ya poseen uno, aunque sea compartido con su hermano, con sus padres, pero hoy en día estar sin ordenador es prácticamente imposible. Yo me acuerdo y voy a contar una anécdota cuando estaba en la universidad en la Complutense. Éramos como unos 120 alumnos por clase, estamos muy masificados, ahora somos 50, 60, es una cosa increíble. Y el profesor preguntó, oye, ¿alguno tiene ordenador? Fijaos, estaba hablando del año, si no recuerdo mal, 92. 92, 93, sería 92 más bien. Y levantamos la mano 3. De 120, a lo mejor que falta algún, bueno, de 100, 3 teníamos ordenador. Eran aquellas pantallas de fósforo verde, impresionante. Hoy en día, la opulencia informativa, la infoxicación a veces, o sea, desinformación por exceso de información, pues puede redundar en algo muy negativo, ese acceso ilimitado, incontrolable a la información, porque no sabemos qué estamos buscando ni sabemos dónde encontrar, y encontramos muchos bulos, muchas patrañas en la red, pero por otro lado también tenemos un acceso inimaginable, tan siquiera 15, 20 años antes. Por tanto, y en esto acabamos y vamos a compartir ahora micrófono,
porque vamos al 50% del sueldo, pero yo he trabajado ya un 60%, pues ahora vamos a compartir las reflexiones e investigaciones, sobre todo porque queremos ahondar en lo que dijo al principio Almudena, que es esa formación del formador, ¿vale? O sea, es algo básico. Es que si alguien, imagínense que alguien comete un error de base, se equivoca al decir que 2 más 2 son 5, va a generar a partir de él una serie de personas que van a estar convencidas que 2 más 2 son 5. No hablo de mala fe ni de bulos, no, hablo simplemente de un error humano, como todos los humanos nos equivocamos. Por tanto, la formación del profesorado es básica para que el formador de formadores, que también va a formar a otros que luego a su vez van a formar la metaformación, sea lo más correcta posible. Así es, y bueno, pues debemos profundizar en este análisis y crear esa guía de seguimiento del alumno. La personalización de la formación. Eso hemos incidido mucho en el trabajo sobre que hay que focalizar en las necesidades de cada uno. Aquí tenemos, por ejemplo, una situación cómica si no fuera real. ¿Cuántas personas en clase hemos tenido, cuántos alumnos que han estado más atentos a lo mejor pues, a un móvil o a un ordenador que a las explicaciones que se le estaban dando? Y no les digo nada cuando tras un invitado, tras un conferenciante, algo que Almudena es muy, muy proclive porque tiene una agenda que en el ministro de Asuntos Exteriores, vamos, increíble. O sea, alucina. Yo un día me espero encontrar cuando diga en su móvil, Pedrito. Digo, ¿quién es Pedrito? Dice, no, el presidente del gobierno. Bueno, a ver. Llegará, ojalá. Pues sí, David, es verdad que bueno, que sigamos investigando, que sigamos reflexionando conforme vamos investigando, que no todo es papel, que pongamos en práctica las herramientas que nos provee la tecnología, que nos nutre, que nos ayuda a tener una responsabilidad sustentada en algo bueno que sirve para que nuestros alumnos sean más autónomos, para que nosotros seamos más autónomos, pero que al mismo tiempo seamos capaces de compartir, de innovar, de favorecer el conocimiento, de crear sinergias. Qué bonito es lo que estamos haciendo hoy gracias a nuestro querido Eloy. O sea, el poder compartir con vosotros lo poquito que sabemos sobre un tema que nos apasiona y que creemos realmente que es fundamental y que ojalá nos escucharan todos los rectores de todas las universidades. La CRU entera. Además, tenemos un rector que es maravilloso, que es Joaquín Goyache, pero todos... Amigo aquí, doña Almudena. Sí. Yo no lo conozco. No, ojalá, bueno, no es amigo, pero sí que es muy, muy apreciado. Y bueno, pues que entre todos, entre todos los que conformamos la academia, transmitamos cariño hacia todo aquello que hacemos, sea investigación, sean clases, siempre desde la verdad, siempre desde el corazón, para emocionar y para acercarnos al otro. Que somos seres sociables, que necesitamos tocarnos, que necesitamos sonreírnos, mirarnos a los ojos y que eso se puede hacer hoy en día porque tenemos muchas facilidades para hacerlo. Así que nada más, nada menos. Pues recuerda el Evangelio de San Juan 8:32 que dice aquello de que la verdad os hará libres, y la verdad os hará libres, pues es también el lema de la CIA. Sí, ya nos suena esa alarma para cortar, sí. Pero no sin antes despedirnos sí. Con un abrazo. A todos, sí. Por favor, corta la alarma. La corto ya. Va a cortar sí. La alarma. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos no haberles aburrido, sino todo lo contrario, haberles... Y que se nos hemos pasado 3 minutitos porque no se nota. Eloy, no nos lo tengas en cuenta, te queremos. Y la alarma ha sonado, lo que pasa no ahí tienen nuestros correos electrónicos y estamos a vuestra disposición siempre para lo que necesitéis. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Otro. Adiós. Adiós. Gracias.